Bienvenidos un día más a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y por supuesto, mucho amor. Porque de eso vamos a hablar hoy, de amor. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, que me han pedido muchísimo y que ha generado un montón de preguntas y teorías en el mundo del espectáculo turco. Hoy vamos a desentrañar el misterio. ¿Cuál es el secreto de Hande Erçel? ¿Cómo logró enamorar a Kerem Bürsin? Sé que muchos de ustedes han estado obsesionados con esta pareja, y con justa razón. Su química en pantalla era innegable y su romance fuera de ella nos tenía a todos suspirando. Así que, sin más preámbulos, vamos a analizar a fondo este tema. Pero antes de empezar, y si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y formes parte de esta hermosa comunidad. Además, me ayudas muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos al lío. A ver, vamos a ser realistas. No existe una fórmula mágica y universal para enamorar a nadie. El amor es un sentimiento complejo, lleno de matices y que depende de muchísimos factores, y cada persona es un mundo. Pero analizando la trayectoria de Hande y Kerem, su personalidad y la información que ha salido a la luz, podemos identificar algunos puntos clave que probablemente jugaron un papel importante en su historia. No se trata de replicar sus vidas, sino de inspirarnos en lo que hicieron bien y aplicarlo a nuestras propias relaciones. Y recuerden, lo más importante es ser auténticos. Primero, y esto es fundamental, a la autenticidad. Hande Erçel siempre se ha mostrado como una persona genuina, sin poses ni máscaras. En sus entrevistas, en sus redes sociales, se puede ver a una mujer real, con sus virtudes, sus defectos, sus sueños y sus miedos. Y eso, mis amores, es sumamente atractivo. Cuando alguien se muestra tal cual es, sin tratar de ser alguien que no es, genera confianza y permite que la otra persona lo conozca de verdad. Y esa conexión auténtica es la base de cualquier relación sólida. Creo que Kerem, al igual que nosotros, se sintió atraído por la autenticidad y transparencia de Hande. Y es que a nadie le gusta lo falso. ¿Verdad que no? La autenticidad es un imán, es un faro que atrae a las personas que realmente te valoran por quien eres. Imaginen por un momento si Hande hubiera intentado ser alguien diferente, si hubiera ocultado sus inseguridades o si hubiera tratado de impresionar a Kerem con una personalidad que no era la suya. Seguramente no habría funcionado. La autenticidad es la clave para construir una conexión genuina y duradera. Segundo, la confianza en sí misma. Hande es una mujer segura de sí misma, que sabe lo que vale y que no tiene miedo de mostrar su talento. Y esa seguridad, esa fuerza interior, es increíblemente atractiva. Una persona que se ama a sí misma, que se acepta tal cual es y que se siente cómoda en su propia piel, irradia una energía positiva que atrae a los demás. Además, esa confianza le permite perseguir sus sueños con pasión y determinación, lo que la convierte en una persona aún más interesante y admirable. Kerem, siendo también un hombre seguro y ambicioso, seguramente se sintió atraído por la confianza y la determinación de Hande. Y no solo Kerem, todos nos sentimos atraídos por personas seguras de sí mismas. Es como si esa seguridad actuara como un escudo protector, que les permite enfrentar los desafíos de la vida con valentía y optimismo. La confianza en uno mismo no es arrogancia, ojo. Es saber reconocer tus fortalezas y aceptarte con tus debilidades. Es amarte tal y como eres, con tus imperfecciones y tus virtudes. Y esa aceptación es lo que te permite brillar con luz propia. Tercero, y esto es algo que se veía a leguas, la química en pantalla. La química entre Hande y Kerem en Senkal Kapm era innegable. Se notaba que había una conexión especial entre ellos, una chispa que traspasaba la pantalla. Y esa química, mis amores, no se finge. Se construye a base de complicidad, de respeto, de admiración mutua y, por supuesto, de mucha diversión. Se notaba que disfrutaban trabajando juntos, que se entendían a la perfección y que se divertían mucho en el set. Y esa energía positiva, esa alegría, es contagiosa. Esa conexión profesional sin duda sentó las bases para una relación más profunda. La química en pantalla es algo mágico, es como si dos almas se conectaran a través de la actuación. Y aunque a veces es producto del talento y la dedicación de los actores, en el caso de Hande y Kerem era evidente que había algo más.
Esa chispa, esa conexión especial, era palpable y se transmitía al público. Nos hacían creer en el amor. Y es que la química no se puede forzar, surge de forma natural cuando hay una conexión genuina entre dos personas. Cuarto, el sentido del humor. Ande tiene un sentido del humor increíble, es una persona divertida, espontánea y que sabe cómo hacer reír a los demás. Y el humor, mis amores, es fundamental en una relación. Es la herramienta perfecta para romper el hielo, para aliviar la tensión, para conectar con la otra persona y para disfrutar de los momentos juntos. Y por lo que hemos visto, Kerem también es una persona muy divertida y con un gran sentido del humor. Seguramente compartieron muchas risas, muchas bromas y muchos momentos de complicidad que fortalecieron su relación. ¿Se imaginan una relación sin humor? Sería aburridísima. El humor es el lubricante de las relaciones, es lo que permite que las cosas fluyan con facilidad y que se superen los obstáculos con una sonrisa. Reírse juntos es una forma de conectar a un nivel más profundo, de compartir un código común y de crear recuerdos inolvidables. Y además el humor es un excelente antídoto contra el estrés y la ansiedad. Una buena carcajada puede cambiar tu perspectiva y mejorar tu estado de ánimo. Quinto, el apoyo incondicional. Tanto Ande como Kerem se apoyaron mutuamente en sus proyectos, en sus sueños y en sus momentos difíciles. Se convirtieron en el mayor fan el uno del otro, celebrando sus éxitos y dándose ánimo en los momentos de bajón. Y ese apoyo incondicional, esa lealtad, es fundamental en una relación. Saber que tienes a alguien que te apoya, que te cree y que está ahí para ti en las buenas y en las malas, te da una seguridad y una confianza inigualables. Y esa reciprocidad en el apoyo mutuo es clave para construir una relación duradera. El amor no es solo romance y pasión, también es compañerismo y apoyo. Es estar ahí para el otro, celebrando sus logros y dándole ánimo en los momentos difíciles. Es creer en sus sueños y ayudarle a alcanzarlos. Es ser su mayor fan y su mejor amigo. El apoyo incondicional es el cimiento de una relación sólida y duradera. Sexto, la inteligencia emocional. Ande ha demostrado ser una persona con una gran inteligencia emocional, capaz de entender sus propias emociones y las de los demás. Sabe cómo comunicar sus sentimientos de forma clara y respetuosa, cómo resolver conflictos de manera constructiva y cómo empatizar con los demás. Y la inteligencia emocional, mis amores, es fundamental en una relación. Es la herramienta que nos permite construir relaciones sanas, respetuosas y duraderas. Permite una comunicación efectiva y la gestión de las emociones, creando un ambiente de seguridad y comprensión mutua. La inteligencia emocional es la capacidad de entender, usar y manejar nuestras propias emociones de manera positiva, para comunicarnos eficazmente, evitar el estrés, superar desafíos y aliviar conflictos. En una relación, la inteligencia emocional es fundamental para construir una comunicación sana, resolver conflictos de manera constructiva y crear un ambiente de seguridad y comprensión mutua. Es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de entender sus sentimientos y de responder de manera empática. Séptimo, la pasión por la vida. Ande es una persona apasionada, que disfruta de cada momento y que vive la vida al máximo. Tiene muchos intereses, muchos hobbies y muchos proyectos que la mantienen motivada e ilusionada. Y esa pasión por la vida, esa energía contagiosa, es sumamente atractiva. Una persona que vive con pasión, que persigue sus sueños y que disfruta de cada momento, te inspira a hacer lo mismo y te contagia su alegría y su optimismo. Y esa pasión compartida por la vida sin duda los unió aún más. La pasión por la vida es como un fuego interno que te impulsa a perseguir tus sueños, a disfrutar de cada momento y a vivir la vida al máximo. Es esa energía contagiosa que te permite inspirar a los demás y compartir tu alegría con el mundo. Cuando una persona vive con pasión, irradia una luz especial que atrae a los demás y que la convierte en alguien aún más interesante y admirable. Octavo, la conexión espiritual. Aunque no sabemos mucho sobre sus creencias personales, se puede intuir que tanto Ande como Kerem tienen una conexión espiritual, una búsqueda de algo más allá de lo material. Una conexión que los une en un nivel más profundo y que les permite conectar con sus valores y principios. Y esa conexión espiritual, esa búsqueda de sentido, es fundamental en una relación. Permite construir una relación basada en valores compartidos, en la comprensión mutua y en el respeto por las creencias del otro. La conexión espiritual no se refiere necesariamente a la religión,
sino a la búsqueda de un propósito, de un significado más profundo en la vida. Es la conexión con algo más grande que uno mismo, ya sea la naturaleza, el arte, la música o cualquier otra cosa que te haga sentir conectado con el universo. Cuando dos personas comparten una conexión espiritual, pueden construir una relación basada en valores compartidos, en la comprensión mutua y en el respeto por las creencias del otro. 9. El misterio. Ande siempre ha mantenido un cierto misterio en torno a su vida personal, sin revelar demasiado y sin exponerse en exceso. Y ese misterio, esa aura de enigma, puede resultar muy atractiva. Deja que la otra persona te descubra poco a poco, que se interese por conocerte y que se sienta atraída por tu personalidad. No lo cuentes todo de golpe, deja algo a la imaginación y permite que la otra persona se sienta intrigada por ti. El misterio es como una invitación a descubrir, a explorar, a conocer a la otra persona en profundidad. Es dejar que la curiosidad se apodere del otro y que se sienta atraído por tu personalidad. No se trata de ocultar cosas, sino de no revelar todo de golpe, de dejar que la otra persona te descubra poco a poco, a medida que la relación avanza. Y 10, y esto es muy importante, el destino. A veces, mis amores, las cosas simplemente suceden. A veces dos personas se cruzan en el camino por casualidad, o quizás por causalidad, y se enamoran. Y no hay una explicación lógica ni una fórmula mágica, simplemente es el destino. Quizás Ande y Kerem estaban destinados a encontrarse, a enamorarse y a vivir una historia de amor que nos hizo soñar a todos. El destino es esa fuerza misteriosa que une a las personas, que las pone en el camino del otro y que las hace enamorarse. A veces no hay una explicación lógica, simplemente sucede. Y aunque podemos influir en nuestro destino, a veces hay cosas que están fuera de nuestro control. Ahora bien, es importante recordar que todas estas son solo teorías, especulaciones basadas en la información que tenemos disponible. No sabemos a ciencia cierta qué fue lo que realmente sucedió entre Ande y Kerem, ni cuáles fueron los motivos que los llevaron a enamorarse. Pero lo que sí sabemos es que su historia de amor fue real, fue intensa y nos hizo creer en la magia del amor. Su historia, aunque efímera, nos recordó que el amor es posible, que la conexión genuina existe y que vale la pena arriesgarse a amar. Y aunque el final no fue el esperado, nos quedamos con los momentos felices, con las risas compartidas y con la inspiración que nos brindaron. Y aunque su relación haya terminado, lo importante es recordar los momentos felices que compartieron y agradecerles por habernos regalado una historia de amor que nos inspiró a todos. Al final, el amor es así, a veces funciona, a veces no, pero siempre vale la pena arriesgarse y dejarse llevar por los sentimientos. El amor es un viaje, no un destino. Y aunque el camino pueda ser difícil, siempre vale la pena recorrerlo. Así que, mis amores, la próxima vez que se pregunten cómo enamorar a alguien, recuerden estos puntos: sean auténticos, confíen en sí mismos, tengan sentido del humor, apoyen a la otra persona, desarrollen su inteligencia emocional, vivan con pasión, busquen una conexión espiritual, mantengan un cierto misterio y sobre todo confíen en el destino. Pero sobre todo, no se obsesionen. Disfruten del proceso de conocer a alguien, de conectar a un nivel más profundo y de construir una relación basada en el respeto, la confianza y el amor. Pero lo más importante de todo es ser ustedes mismos, amarse a sí mismos y disfrutar de cada momento. Porque cuando uno se ama a sí mismo, irradia una energía positiva que atrae a los demás. Y cuando uno vive con alegría y pasión, el amor llega solo. El amor propio es la base de cualquier relación sana y duradera. Si no te amas a ti mismo, ¿cómo puedes amar a alguien más? Y eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Recuerden que el amor es un sentimiento maravilloso, pero también es un trabajo constante. Requiere esfuerzo, dedicación, comunicación y sobre todo, mucho amor propio. Y no se olviden de que el amor no es la única fuente de felicidad. Hay muchas otras cosas en la vida que te pueden hacer feliz, como la amistad, la familia, el trabajo, los hobbies y los viajes. En resumen, hemos hablado de la autenticidad, la confianza, la química, el humor, el apoyo, la inteligencia emocional, la pasión, la espiritualidad, el misterio y el destino como posibles claves para entender el romance entre Andercel y Kerem Bürsin. Pero recuerden, lo más importante es ser uno mismo y confiar en el proceso. Y no se comparen con nadie, cada persona es única y especial. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta el final.
Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo, cuéntenme qué les pareció el vídeo, qué otras teorías tienen sobre la relación de Hande y Kerem, y qué temas les gustaría que abordara en futuros vídeos. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, si les gustó el vídeo, denle like. Compártanlo con sus amigos y familiares para que también puedan disfrutar de este contenido. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Me ayudan muchísimo a seguir creciendo y a crear contenido para ustedes. Gracias por su apoyo incondicional. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Los quiero. Chao.